Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Ricardo Piñero Prinz. Les vamos a contar el caso de investigación que nos ocupa dentro de lo que llamamos PRI. PRI es el Programa de Reconocimiento Institucional que está enmarcado dentro de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También quiero decirles, esta presentación es alguno del equipo, es un equipo bastante grande, pero por cuestiones de trabajo y de horario y demás, van a acompañarnos Manu Lois y Juan Manuel Greta, y estamos al aguardo de Daniela Schneider, que también está al llegar. Tenía una reunión, según me comentó, iba a llegar un poco más tarde. Pero quiero contarles un poco una breve reseña de cómo aparece el PRI dentro de nuestra carrera, Relaciones del Trabajo. Hace unos años atrás, creo que son 2 años y medio aproximadamente, yo me hago cargo del CEIRET. El CEIRET es el Centro de Estudios e Investigaciones de Relaciones del Trabajo. Es un centro propio que tiene nuestra carrera para poder desarrollar, proponer temas de investigación en relaciones del trabajo. En tal sentido, comenzamos, si bien el centro tenía casi como 10 años de creación, este centro tiene una comisión asesora también de profesores titulares, está también nuestra vicedecana, el exdirector de la carrera, Hernán Sanz, etc. Si bien nosotros nos pusimos como consigna motivar e incentivar los trabajos de investigación con muchísima rigurosidad para todos nosotros y nosotras en nuestra carrera. Y en tal sentido, hicimos ya el primer año, y lo estamos repitiendo todos los años, hicimos 2 actividades de formación profesional en donde, y era abierta para toda la comunidad, en donde en esa actividad se formaban investigadores en proceso de formación para que pudieran desarrollar metodologías para abordar casos de organizaciones. Y digo organizaciones porque hoy por hoy el concepto de organización es un concepto que uno lo asimila solo al sector público, al sector privado. Nosotros, y en general nuestra facultad, lo aborda desde el punto de vista de organización, es la economía social, la organización es un sindicato, la organización es no solamente estos 2 sectores que digo yo, el sector público y el privado, es mucho más que estos dos fenómenos. Y nosotros, cuando nos presentamos, el PRI, ¿qué es el PRI? Para aquellos que no están en tema, es como una primera aproximación que nuestra facultad facilita para aquellos egresados o estudiantes que quieran empezar a analizar temas de investigación. Es como un primer paso para la investigación. Y en tal sentido nos presentamos en el PRI, en la Facultad de Ciencias Sociales, a través del CEIRET. La facultad recibió aproximadamente más de 100, y esta investigación salió 6ª alternativa, y la verdad que fue un orgullo para todo el equipo que fuese 6ª, porque en realidad también hay que reconocer que somos un centro en proceso de desarrollo y crecimiento, y frente a nosotros había centros de muchos años y muy respetables de investigación, con investigadores seniors y con mucha experiencia. Pero me parece que acá nosotros tocamos este tema, automatización, competencias y relaciones laborales, que surgió de ese mismo grupo, de uno de los integrantes de ese grupo, que estuvieron trabajando estos temas, ¿no? A mí me pareció, cuando
el equipo me llama y me dice si yo quería ser director de este proyecto de PRI. A mí me pareció muy interesante porque aquí este proyecto toca proceso de transformación digital, que yo podría ser la automatización, toca un tema que a mí me interesa mucho, competencias laborales, ¿no? Un tercer tema que también es un tema que es clave para entender este proyecto es las relaciones laborales. Y además, estamos estudiando un caso de una organización que es una sociedad anónima del Estado que tiene su mayoría de representación en el cuerpo accionario, es el Estado, pero también están los privados. Entonces, analizar un caso de esta naturaleza, a mí particularmente y al equipo nos pareció sumamente interesante, y en realidad el otro tema que también nos resultó interesante, que cuando el equipo nos planteamos cuál iba a ser la metodología de análisis, que era una metodología mixta, era una metodología de entrevistas en profundidad, y era una metodología en donde la encuesta era una herramienta de captación de datos, ¿no? Nos agarra la pandemia. Con lo cual, toda esta metodología que teníamos pensado para el ámbito presencial, de un día para otro cambió, y en realidad lo que hicimos fue lo que hizo todo el mundo, Zoom, la Zoom manía. Entonces, esto lo transformamos en el avance del proyecto en Zoom, pero acá me gustaría, a medida que vamos avanzando, y un poco también es un poco la metodología para que todos pensemos, empezamos primera cuestión a pensar si en el mundo latinoamericano, bueno, argentino, latinoamericano y como dicen los españoles que Juanma está en Barcelona ahora, el mundo mundial, ¿qué había escrito sobre el tema, sobre todo en los casos de operadores de cabinas de autopista en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires? ¿Qué había escrito sobre el tema? Y si había unos autores en donde tocaran esto que estamos analizando nosotros: automatización, competencias y relaciones laborales. Y la verdad que no hay nada escrito sobre el tema, no hay nada escrito sobre el tema que por lo menos desde el punto de vista de las relaciones del trabajo nos satisfaciera a nosotros, con lo cual pasamos a generar un conocimiento propio sobre el tema, y acá nos aparecieron como algunas palabras que los chicos van a desarrollar, chicos y chicas van a desarrollar en este proyecto, y yo diría que las palabras es, y no sé, es más, si no ponerlo en esta suerte de jerarquías. Entonces acá aparece un tema que es cultura organizacional. Después yo le quisiera dar una vuelta al tema de cultura. Aparece también arquitectura organizacional y aparece el tema de competencias laborales, ¿no? Y también aparece un tema que originalmente no estaba previsto en nuestra investigación, que son el contexto, cómo impacta en la organización, impacta enormemente en la organización, y cómo lo pudimos ir abordando. Entonces, una primera cuestión que yo quisiera comentarles es el tema de la cultura organizacional. Y acá nosotros cuando comenzamos no lo abordamos como foco esencial, pero sí nos iluminó cuando empezamos a hacer las primeras entrevistas, que originalmente el estudio tenía previsto hacer varias y hacer una encuesta a un grupo, digamos, estadísticamente representativo, pero no lo pudimos hacer. Hicimos dos entrevistas, una hicimos por Zoom y una de alguna manera presencial, ¿no? Con dos actores claves en este proceso del sector sindical y del sector empresarial, como para empezar a ponernos en tema de cómo visualizaban ellos el tema de este tipo de organización. Y vimos, me parece que el tema de cultura, un tema central, que
si nosotros estuviéramos en el sector privado, diríamos, aquella cultura emana de los líderes de organización y baja y transita de arriba hacia abajo. Acá lo que vimos en estas entrevistas, que había como una cultura organizacional que estaba construida a partir de los actores sociales. No era una cultura organizacional que venía de arriba hacia abajo, sino una cultura organizacional que estaba transitando, iba de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, la primera cosa que salía, y yo creo que tiene alguna explicación, este concepto de cultura organizacional, que no se olviden que en este tipo de organizaciones, los puestos más jerárquicos son puestos que están definidos por las autoridades políticas que están manejando los gobiernos en determinados momentos. Con lo cual, yo me acuerdo que uno de los entrevistados nos comentaba que cuando llegó al asiento, era uno de los entrevistados, era un entrevistado del sector, un funcionario político, nos contaba que había tenido un diálogo con uno de los actores sindicales, y les comentaba en ese diálogo, y les contaba un poco que el funcionario iba a estar como mucho 4 años, y este actor sindical estaba hace 20 en la organización, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que lo quiero transmitir? Es que, de alguna manera, en este caso, el tema de, y yo diría que identidad aparece como un gran concepto. Entonces, identidad y cultura, ¿no? Yo trabajaría estos dos conceptos. Después empezamos a estudiar el tema de identidad con los chicos y generamos un paper sobre identidad, que después se lo podemos pasar, en donde me parece que el concepto de identidad es como más profundo, me parece a mí, al tema de la cultura. Eso lo trabajamos con un autor francés, ¿no? En donde me parece que el telón de fondo de este proyecto de investigación va a aparecer, digamos, de alguna forma, el tema de la identidad y la cultura, en principio jerarquizándose por encima, me parece a mí, del tema tecnológico. Porque si no hay un entendimiento en los procesos de cultura organizacional, el tema tecnológico está muy bien, podrá darse en un plazo mediano o largo, pero me parece que la cultura es como una plataforma para entender bien este proyecto de investigación. No sé si Manu, Juanma, ¿quieren seguir ustedes o sigo yo? Como vos digas, Richard. Vale, sigan. Ok, no, Manu, si querés. Dale. Bueno, para abordar un poco respecto a la arquitectura, ¿no?, que mencionaba Ricardo sobre las organizaciones que estuvimos analizando, son de capital mixto, como bien mencionó. La arquitectura consta de un directorio de planta transitoria, principalmente con cargos políticos, que son entre 10 y 12 personas. Posteriormente un presidente que reporta a este directorio, un director general y 4 directores específicos. Uno de soporte, uno operativo, uno de infraestructura y uno de higiene, seguridad y calidad. Posteriormente, nosotros nos vamos a enfocar en el director operativo y en todo lo que lo concierne a esa parte de la organización. Y esto se da a partir de que es el área más grande, el área de operaciones, son 600 personas, sobre un total de 1.110 personas aproximadamente que conforman la totalidad de la organización. ¿Sí? Esta área operativa, ¿sí?, está dividida en seguridad vial, cajeros, control y monitoreo, que sería CSI, y atención al cliente. Y nos enfocamos principalmente en los cajeros, debido a que es en donde principalmente se da la transformación, ¿sí? Posteriormente voy a estar ahondando en esto, pero lo que más nos importa recalcar acá es que, y por eso el signo de exclamación, es la transformación y los movimientos internos que se dan dentro de la arquitectura, de la organización, ¿no?
¿Por qué? Porque de los cajeros, ¿sí?, que es donde se realiza la implementación de tecnología, donde se da la automatización, donde entra, digamos, en el juego el free flow, ¿sí?, que es el proceso a través del cual digamos, el tráfico fluye de manera fluida y sin cortes. Esto, digamos, la implementación de este sistema iría en detrimento de la cantidad de cajeros necesarios, ¿sí?, que es algo que llama la atención. ¿Por qué? Porque son cerca de 600 personas, ¿sí? Dentro del total de 600 personas que tiene el área, serán cerca de 450, y esto dejaría casi inhabilitadas a todas esas personas para digamos, poder realizar un trabajo dentro de la organización, siendo una organización de capital mixto, ¿sí? Esto es de alguna manera inviable, ya que desde la cultura estatal, que quizás posteriormente puede profundizar Juanma, se da bueno, dentro de los objetivos de esta cultura es la generación de empleo, ¿sí? Entonces, esto generaría de alguna manera contradicciones. Respecto a el proceso, ¿sí?, que se iba a llevar adelante de transformación, constaba de varias etapas, ¿sí? Inicialmente la implementación progresiva de la tecnología en el sistema de cajeros, esto en paralelo a la formación de las personas para poder de alguna manera hacer una migración de personas de un sector a otro, y posteriormente poder llevar adelante la implementación total del Free Flow, en la cual los cajeros fluyan naturalmente con la tecnología y las personas que anteriormente estaban a cargo de los cajeros puedan desarrollar digamos, puedan desarrollar carrera hacia otros, digamos, con otro rumbo, y no simplemente quedándose en la caja. Esto, de alguna manera, generó cierto atractivo en la organización, también en los cajeros, debido a las condiciones en las que trabajan los cajeros. Dentro de las entrevistas pudimos profundizar en las condiciones en las que trabajan los cajeros, las condiciones de trabajo, que no siempre son muy saludables, por decirlo de alguna manera. Están constantemente expuestos a situaciones de estrés. Hay un montón de cosas que van en detrimento de su salud, tanto física como mental, con lo cual había cierto ímpetu y cierta motivación en pos de esta transformación, ¿sí? Las etapas de esta transformación, ¿sí?, fueron inicialmente, digamos, dentro de la primera etapa, fueron inicialmente una colaboración con el Ministerio de Educación. Esto se da a partir de que cerca del 30% del personal tenía el secundario incompleto, ¿sí?, de los que estaban comprendidos en los cajeros, con lo cual hay una gran necesidad de formación. A su vez, se hicieron análisis con psicólogos, ¿sí?, haciendo consideraciones específicas sobre el potencial que tenían las personas, sobre las facilidades que tenían las personas, sobre las habilidades que tenían las personas y las competencias, ¿sí?, que podían llegar a desarrollar a futuro estas personas comprendidas. Y a partir de ese análisis, en conjunto con psicólogos, la idea era complementar la migración junto con capacitaciones específicas de Excel, de Word, de PowerPoint, de herramientas específicas que sirvieran para los usos de cada una de las áreas y sectores a los que fueran migradas estas personas, ¿sí? Principalmente, voy a volver con los slides. Principalmente la migración fue de cajeros hacia soporte, ¿sí? Digamos, hacia áreas de staff, en las cuales están comprendidas áreas de recursos humanos, áreas de finanzas, áreas de contabilidad, con lo cual, digamos, había
conocimientos técnicos y competencias técnicas que estas personas no tenían desarrolladas, ¿sí? Esto genera digamos, un interrogante, ¿no? Una cuestión a considerar definitivamente, y es que para todo esto se necesitan recursos, ¿sí? Recursos no necesariamente monetarios, aunque sí monetarios, por inversión en desarrollo de tecnología e inversión en el desarrollo de las personas, pero también tiempo, que es algo crucial en este tipo de organizaciones que se ven atravesadas por un contexto social y político, ¿sí? Y visto que el directorio está conformado por una gran parte de planta transitoria, que son actores políticos, de alguna manera se ve una influencia en los distintos procesos de tomas de decisiones y de inversión que se llevan adelante, ¿no?, dentro de la organización. A partir de, ahí estamos, a partir de estas distintas etapas, lo que se propuso inicialmente fue empezar con grupos de a 25, de a 30 personas, por el ímpetu que presentaban los trabajadores de la caja, tanto desde el actor sindical como individualmente. Después Juanma profundizará en eso. Se decidió, ¿sí?, formar grupos de hasta 100 personas, ¿sí? Se hizo un grupo de 100 personas, a esas personas se les hizo atravesar todo este proceso, ¿sí?, de análisis psicológicos, de análisis de habilidades y competencias personales, y incentivando y promoviendo la educación, tanto formal como en las capacitaciones técnicas, pero sucedieron algunas cuestiones que no estaban del todo esperadas, ¿no? Inicialmente hubo conflictos de equidad interna, ¿sí?, y necesidad de crear un convenio colectivo de trabajo específico para eso, con nuevas categorías, obviamente dentro de, el marco legal. A su vez, se tuvo que hacer migración de grupos reducidos dentro de esas 100 personas, para ir, de alguna manera rellenando o dando soporte a las áreas de staff, ¿sí?, y que estas áreas de staff no se vieran excedidas de personal, y con gente de alguna manera inutilizada o frenada, ¿sí?, improductiva. Y también generó algunas cuestiones, digamos, poco beneficiosas, como por ejemplo que dentro del sector de cajeros, ¿sí?, por falta de personal no se pudieron coordinar de buena manera las vacaciones, los cambios de turnos, y esto se hacía complicado dado que el personal muchas veces cambia de turnos constantemente, o pide reemplazos, o como todos los humanos a veces nos enfermamos, entonces pedimos licencias, con lo cual hizo un poco complicado el trabajo diario, ¿no?, y la organización dentro de estos sectores. Juanma, ¿querés seguir? Sí, sí, por supuesto, Manu. Avanti. Bueno, un poco retomando lo que comentaba bien Ricardo y Manu, hay dos procesos que son transversales a la organización, si se puede decir. Por un lado tenemos, como estamos viendo en pantalla, el proceso de free flow, como lo hablaba Manu recién. Es muy interesante ver este punto, porque hoy en nuestro país lo que nos encontramos es todavía con un proceso de escalas y de estadio, en un proceso convencional. Hay un peaje convencional, uno hoy, cualquiera de nosotros va al peaje, si bien hay herramientas ya de telepase justamente en este proceso, todavía está en un proceso que no es exponencial, ¿sí? Sino que va en diferentes estadios, en diferentes partes, y esto a lo que solo nos incumbe hoy en la investigación también. Estamos en este estadio de telepase que tiende a un estado, como sucede en otros países como es Chile, en este caso tomamos el ejemplo de Chile y Estados Unidos, que es el modelo free flow. Es decir, estamos viendo que ya en el proceso de telepase algunas variables se van reconfigurando en el mundo del trabajo, tal como decía Ricardo, los actores, los procesos, la estructura interna, o mejor dicho, como nosotros denominamos la arquitectura.
¿qué pasaría si estamos en un proceso de free flow? ¿No? Sería una pregunta de futuro. O sea, ya estaríamos prácticamente haciendo un proceso 180 y no de 90 grados como está sucediendo hoy. A ver, esto es interesante, tal como decía Ricardo, en términos de cultura organizacional. Si bien quizás faltaría un poco más de profundidad para poder ver cómo hoy se computa la cultura, es verdad, tal como entre líneas decían ellos recién, hay cierto paternalismo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque son dos organizaciones que la comparten, tanto el sindicato como una organización de estructura mixta suele tener estas tendencias, tal como lo dice la literatura también, y bueno, a veces lo solemos citar a Mansilla también con Ricardo, que habla un poco del paternalismo en estos casos, que no quiere decir que sea la única, como sabemos, no es, nunca hay una cultura que, si bien hay cultura que puede ser que prime, siempre se van creando diferentes focos y subculturas en las organizaciones. Siguiendo este punto, es interesante hablar un poco de lo que decía también Manu de la distribución de la plantilla interna, y acá abocarnos a lo que denominamos las relaciones laborales, en este punto, que es un poco cómo está distribuido. Es interesante ver que hay dos sindicatos fuertes en esto, ¿sí? Por un lado tenemos el sindicato de comercio, el denominado SEC, y la UOCRA. ¿Por qué es importante? Bueno, porque a nosotros nos llamó muchísimo la atención, después de las entrevistas que tuvimos, que quizás el sindicato, en este caso digamos, convenio de empresa que tiene también el lugar, tendió a tener una posición un poco más, no sé si la palabra sería colaboracionista dentro de lo nuestro, porque también fue combativo en muchos aspectos, pero sí jugar un poco con esta negociación en términos de cómo se va estructurando la empresa en este cambio. Y nos pareció interesante, porque uno quizás desde afuera tiene la primera impresión, ese sesgo, ¿no? Hasta que uno empieza a observar, como en esta investigación, que quizás era un combate constante, cuando en realidad quizás no fue así en todos los términos. Y tal como decía Manu, en muchos casos también hubo cierto apalancamiento en esto para hacer algunos cambios de procesos. Es interesante lo que marcaba Manu recién, o sea, el puesto que nosotros nos computa es los cajeros hoy, digamos, hoy día, y ese cambio que hay, ese proceso de automatización que decía Ricardo, que ahí vamos a un segundo punto que también nos parece interesante, que es este cambio en el proceso de automatización. Como le decía al principio, estamos viendo una transversalidad de un proceso productivo, que es un pase de un peaje convencional a un estado de telepase, a una automatización del proceso, tanto productivo, como también del proceso, como podríamos denominar, de trabajo o de tareas. Y esto impacta fuertemente en lo que se denomina la discrecionalidad, tal como decía Manu. O sea, aquí encontramos que de pasar de hacer una tarea repetitiva, rutinaria, tal como también se apoya en literatura mucho en nuestra carrera también, cómo pasa, ¿no?, el proceso de la discrecionalidad, cómo la persona empieza a tener otro tipo de trabajo, toma decisiones, otro paso, la discreción frente a la tarea, cómo el trabajador o la trabajadora frente a la tarea se antepone. Eso es interesante también el proceso de automatización. Por eso aquí hablamos de la gestión del cambio, ¿sí? Un punto también que nos computa. La gestión del cambio nos referimos que es una constante, es una organización, tal como decía Ricardo y como lo sabemos, hoy también post pandemia de COVID, también entendemos el cambio, lo importante que es la adaptabilidad y ese famoso pivot que se puede sacar de aquí. Y es importante entender que es un cambio constante y cómo la organización se va ayornando a esa coyuntura, que también está interpelada por un contexto externo, claramente, tal como se explicaba un poco en su diagrama, en su cadena de mando, en su arquitectura, pero también como el contexto y interno, ¿sí?, esa coyuntura interna de ese cambio, también se va adaptando a este proceso. Quizás aquí hay muy brevemente, para no quitarle también tiempo, solamente Ricardo va a querer ondear en algunos conceptos. Hablamos un poquito de flexibilización y de la resignificación del trabajo otra vez. La flexibilización no nos referimos quizás puramente a lo contractual, ¿sí? No nos referimos a el cambio de un contrato de trabajo que tenga aspecto en el marco de la flexibilización, como esa connotación negativa que tiene la palabra, sino hablamos del proceso de trabajo de la flexibilidad, ¿sí? Para que se entienda bien. No estamos diciendo que hay que pasar a los contratos o que la organización pasó a contratos flexibles, ¿sí?, de cláusulas flexibles, sino que hay una flexibilización en procesos productivos y de tareas de la organización, que es un tema que estamos también trabajando con los diferentes actores. Y esto
atrae lo que es la resignificación de trabajo, ¿sí? Este concepto de que hoy el trabajo, voy a tomar un concepto que quizás también ya está un poco, quizás trillado, pero que creo que es importante, que es esta idea del trabajo ampliado también, ¿no? Un poco, y cómo esto va variando hoy en el mundo del trabajo, y cómo el concepto hoy lo tomamos en cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de organización, y cómo esto va cambiando y cómo se exponenció después del COVID. Por eso nos parece interesante. Así que voy a pasar la palabra, no sé si Ricardo quiere agregar algo más aquí, o Manu, así podemos proseguir. Sí, sí, no, no. Lo que yo quiero decir, que me olvidé de decirlo, que este PRI es un proyecto de investigación que está en desarrollo. Es decir, que desde que comenzamos a hoy, tenemos aproximadamente un año de trabajo, nos queda un año más. Con lo cual, acá estamos analizando unas aproximaciones de algunas conclusiones a título de hallazgos del fenómeno este. Acá me parece que esto que les decía yo antes, me parece que tenemos que profundizar bastante más, bien lo decía Juanma, el tema de la cultura, ¿no? Como concepto, yo diría que dos cuestiones. Cultura requerida, hay una cultura, y cuál será la requerida. Ahí me estoy imaginando que el equipo está haciendo como un gráfico en donde los valores de la cultura actuales son uno y la requerida es otra. Y lo mismo, tendríamos que indagar con mayor profundidad el tema de competencias actuales y competencias requeridas para medir los gaps, ¿no?, que hay dentro de la competencia actual y la competencia requerida. Lo que le estaba mostrando es el proceso de investigación en desarrollo, ¿no?, en donde ahora estamos viendo si ahora en diciembre hacemos un par de reuniones o alguna encuesta presencial. Es un mal momento, diciembre, o primeros meses del año que viene, pero lo que quiero decirles es que esto es un proceso en desarrollo, no es un proceso que esté totalmente resuelto, sino son primeras aproximaciones que me parecen muy interesantes seguir indagando hallazgos, reviendo conceptos, analizando experiencia, hablar con los actores, ¿no? Y me parece que ese es el proceso que estamos viviendo ahora, ¿eh? Manu, seguimos. Sí, absolutamente. No, no, o Juanma, si quieres redondear, Sí, perdón. no, coincido totalmente. Y bueno, vale la pena, ahí Ricardo, rescato una idea, perdón Manu, creo que quizás también ahí también lo sumamos alguna vez. O sea, el que quiera, digamos, ver un poco o buscar, los invitamos también, obviamente, bienvenido sea a ver un poco de esto y cómo se va estudiando esto a nivel mundial. Como decía Ricardo al principio, todavía no hemos encontrado estudios académicos de diferentes índoles y niveles en los cuales se trate el concepto de automatización. Por ejemplo, en este caso nosotros tomamos un caso de estudio en el peaje, ¿sí? En este cambio, esta transformación que hay de las competencias en el ámbito laboral, es decir, en el ámbito del trabajo como disciplina. Sí, muchos estudios hablan de un ámbito más economicista, sí, de procesos, sí, de ingeniería, sí, de un montón de otras disciplinas, pero no se toma el valor del trabajo y de los distintos trabajadores y actores involucrados en esto. Esto nos parece muy interesante porque es algo que venimos de hace mucho tiempo investigando y leyendo, y nos damos cuenta que ningún trabajo hace foco en esto. Por eso nos pareció interesante, que es un proceso que es tan diario, tan transversal, que cada vez que vamos avanzando en nuestra investigación, nos vamos dando cuenta que hay tanto para ver, tanto para observar. También nosotros tenemos que encuadrarnos en algunos puntos. Y quiero cerrar con esto, Ricardo, el tema de las competencias y las necesidades, que hablabas recién, que es importante. Esto también estamos observando, ¿no? Cómo se va transformando, lo que decía Manu al principio, cómo se transforma la competencia necesaria y requerida, tal, si lo podemos llevar a lo que decía Ricardo recién, y forzar un poco el término del concepto de cultura requerida, esas competencias requeridas a futuro, o en el inmediato. Hoy ya para hablar futuro hoy en este momento sería bastante absurdo, ¿no? Digo, lo importante que hay, y el modelo organizacional a futuro, cómo se ve, cómo nos observamos, y cómo sería, ¿no? Creo que eso es importante, y bueno, doy la palabra a Manu para si quiere agregar algo más, también Ricardo. Manu, ¿querés agregar algo más? Si no, yo cierro directamente y abrimos a las preguntas. Por favor, Ricardo, adelante. A mí lo que me comentaba Manu y Juanma, digamos, en el tema
de actores sindicales. Juanma hacía referencia a cuál era la actitud de los sindicatos, que ahí también se nos abre otra ventana que nosotros denominamos una ventana de realidad dialógica. Me parece difícil la palabra, pero cuando decimos dialógica, en esta realidad laboral hay como dos conceptos, cooperación y conflicto, ¿no? Entonces, no es que es todo bárbaro y todo lindísimo, sino hay como una estrategia, digamos, como un ambiente en donde es natural en esta organización, y esto lo indagamos en profundidad cuando teníamos una entrevista con uno de los actores principales del sindicato, veíamos que no la organización hacía todo lo que quería, ni el sindicato lo que quería, sino había una suerte de esta relación dialógica en donde la cooperación y conflicto, en este caso, funcionaba. Por eso, a mí me parecía que también esta indagación en profundidad sobre el tema de yo diría, de la identidad y cultura organizacional, me parece que impacta enormemente este proyecto. Entonces me estoy imaginando que para el próximo presentación haya un slide en donde podamos de alguna manera reflejar esta identidad y esta cultura, que si me preguntan a mí de los estudios que hemos hecho nosotros, identidad como es más profundo. En este caso hay una identidad muy fuerte de ser una organización del sector público, con accionistas privados, pero todavía no se resuelve esta situación de manera clara, ¿no? Por eso es una organización, yo diría, en tensión, en donde la cooperación y el conflicto es un estilo de esta organización. Juanma, ¿querés decir este último slide? Tuyo. Sí, quería sumar eso, Ricardo, totalmente de acuerdo un poco en el concepto de lo dialógico y el conflicto también que subyace. Hay un punto que quizás no tocamos, lo habíamos hablado la jornada anterior también, el año pasado, que nos parece muy interesante, que es esta idea de que no nos abocamos ni al efecto positivo o negativo que tiene la automatización en el trabajo, ¿sí? No nos referimos esta vez a lo que puede ser positivo o negativo según la literatura y la investigación. Sí, quizás podemos llegar a un término medio diciendo que la automatización es inevitable. Hoy el mundo de trabajo está en ese proceso, el concepto de trabajo está volcado a este concepto, y creo que me parece importante y nos parece importante como equipo también hablar que es algo inevitable. Después podemos sacar nuestras conclusiones, si pueden ser más o menos positivas, cómo podemos hacerlo dentro de nosotros mismos como actores de esto, pero sí entendemos que es inevitable y bueno, también es una de nuestras líneas en todo esto. No hay mucho más para agregar de mi parte, nada, solamente agradecerles y bueno, Ricardo, todo tuyo y bueno, muchas gracias. No, bueno, Manuela, si querés, estamos dispuestos, si quieren prender el micrófono y hablar o hacernos las preguntas que crean convenientes. A los participantes, si se quieren desmutear y hacer las preguntas, no hay problema, las pueden escribir por el chat. Sí, Mariano, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitaciones. La verdad que me parece un avance impresionante, no solamente en profundidad, sino también, o sea, en una temática. Coincido con Ricardo, a mí me parece que es un punto que han desarrollado, que de alguna forma fueron contando, ¿no? Esto de la tensión permanente, porque uno puede tratar de imaginar, o sea, cuál es la responsabilidad del ente público, la responsabilidad del sindicato, cuál es la responsabilidad, pero lo cierto es que ante una cuestión que no deja de ser de alguna forma totalmente novedosa en cuanto a cómo llega, que es la tecnología, y que en definitiva, o sea, uno podría haber pensado hace muchos años que esto en algún momento iba a pasar y también uno debería estar preparado. Cuando hay que implementar, o sea, creo que es algo que muchas veces, o sea, uno no está preparado, ¿no? Entonces, me parece que justamente, o sea, ver cómo se resuelve esto hacia adelante, por supuesto, es algo novedoso. También, por otro lado, me gustó mucho esto de entender, o sea, que cuando ustedes buscaron información respecto a investigaciones, no encontraron, o sea, algo realizado justamente en este tema.
quizás porque algunas otras sociedades, o sea, más avanzadas, todavía ya lo habían automatizado hace mucho tiempo y esto no se analizó. Y quizás que aquellas que todavía no han avanzado en este proceso, o sea, sí les puede llegar a servir mucho lo que se pueda generar, ¿no? Pero fíjense cómo también, o sea, el contexto aceleró también este cambio cultural, porque, o sea, en definitiva, el no tener tránsito ayudó a que de alguna forma muchas de las cuestiones se vayan acelerando. Así que tratar de separar la pandemia de los procesos naturales que hubieran pasado también es difícil para ustedes. Así que realmente para mí es espectacular, o sea, el trabajo que están haciendo y muy ansioso de ver el próximo avance. Así que gracias por esta presentación. No, gracias a vos. Nos parece que también es cierto que estamos intentando motivar a egresados, alumnos, colegas, a que se sumerjan en el tema de la investigación. Es muy rico, es muy interesante. Pensemos que desde que nacemos hasta que morimos estamos en el mundo organizacional. Entonces, yo creo que indagar ese tema, y sobre todo en este contexto tan complejo que estamos viviendo, es clave. Y por otra parte, lo que vos decías, Mariano, cuando buscamos material, es que las características de la Argentina, en donde hay un actor sindical muy fuerte y potente, ¿no? Y en este caso, en este diálogo social que tienen con la organización, hace que también, de alguna manera, tengamos posibilidades de indagar, de proponer, y de alguna manera, de esto que decía, que yo honestamente nunca lo había visto, esta suerte de relación dialógica entre cooperación y conflicto, en donde de alguna manera es como un sistema que a la luz de esta organización resulta, porque también no nos metimos acá, y con Manu y con Juanma vimos también, y somos un poco obsesivos, el tema de números. En su momento vimos los temas de costos, vimos algunos temas referidos a los procesos de transformación, pero bueno, no daba para hablarlo acá, pero lo que quiero decirle que es, en todo proceso de transformación hay como un indicador muy importante que tiene que ver con los procesos de resolver alguna suerte de indicadores, que nosotros estamos viendo cómo vamos a evaluar el proceso, y también analizar, ¿no?, los presupuestos que hay para alojarlos en determinados procesos. Pero es cierto, lo que dicen, la pandemia está, la pandemia, el tema de la tecnología sabemos que va a estar, entonces es un tema que es apasionante. No sé, Manuela, si había una pregunta más. Sí, Daniel dice, en cuanto a la cultura esperada, supongo que ustedes han desarrollado algo porque en la negociación se pusieron algunos puntos. ¿Puede darnos algunos de ellos? O sea, esos puntos. La cultura esperada, lo que les decía yo antes, es una cultura en donde evidentemente no es una, y esto es una cosa que es para discutirlo, ¿no? En el mismo grupo nuestro lo discutimos, uno se analiza un texto de organizaciones del sector privado y uno podría decir, de alguna manera, que la cultura emana de los directivos hacia abajo, en donde ellos, de alguna manera, deciden valores, deciden rutinas, procesos y demás. Lo que estamos viendo en este momento nosotros en este proceso es, de alguna manera, esta cultura está definida también desde abajo, en donde las prácticas, los actores y demás van definiendo su propia cultura, ¿no? Entonces, si me preguntás a mí, yo diría que independientemente de los valores que querramos ponerle, yo creo que tiene que haber ahí una cultura de diálogo, una cultura de comunicación muy abierta, una cultura en donde de alguna manera también todos los actores evalúen desde el punto de vista de las economías, de los ratios. Entonces, yo creo que cuando de alguna manera si esto es así como la hipótesis que nosotros tenemos, es una cultura que de alguna manera el mismo colectivo de trabajo va a ir definiendo. Pero lo que estamos claro es que no es la cultura
que va a decidir los funcionarios que están sentados en el escritorio. Es una cultura que se va a dar con los actores. Veremos cómo termina la investigación y si nuestra hipótesis, que va surgiendo día a día, ¿no? Porque estamos entrevistándonos con gente, ¿no? Y sí, digamos, como les decía antes, cuando entrevistamos a este funcionario, que decía, bueno, vos funcionario vas a estar 4 años, pero yo estoy hace 20, digamos, qué difícil, ¿no? Que es entablar en esta relación tan compleja, ¿no? ¿Cuál va a ser la cultura del futuro? Pero yo me volcaría en donde en estos valores aparece el diálogo, aparece un proyecto común, aparece un liderazgo distribuido, eso más o menos. Juanma, ¿querés agregar algo ahí? No, Richard, totalmente. Un poco ahí respondiendo a lo de Daniel, sí, lo que observamos justamente fue esto, lo que decía un poco Ricardo, la dialógica constante. Es muy interesante porque una vez es la foto de afuera, claramente está en otro aspecto, es otro tipo de observador también, y nos sorprendió mucho, hasta ahora cuento un poco la experiencia de una forma más informal, nos sorprendió mucho el rol también del sindicato frente a la organización en muchos aspectos, que vuelvo al mismo punto, nuevamente decía Ricardo, no quiere decir de que el sindicato fue totalmente colaboracionista ni totalmente combativo, sino que nos sorprendió un poco esa negociación donde uno piensa que hay tendencia al conflicto. Como sabemos, quienes nos dedicamos a esto y nos gusta esto y nada, lo invito a todo el mundo, pues el trabajo es una disciplina apasionante, todo tiende al conflicto. Entonces digo, en esa tendencia al conflicto, esa lógica que explicaba Ricardo un poco, es ver cómo los actores se van posicionando y un proceso que no es solamente coyuntural, sino que hoy, como también decía Mariano, es un proceso totalmente que nos interpela, que es la automatización y la tecnología en el trabajo, y bueno, también como dijo Manu un poco, de lo que es la estructura, la arquitectura, competencias, así que bueno, no sé si Daniel te pudimos dar a luz con eso. Yo, bueno, por una cuestión de horario, yo quiero en principio agradecer mucho al equipo, especialmente Manu, un colaborador activo que está acá en Argentina ahora, muy activo en este proyecto. Es decir, la primera cuestión de la experiencia en trabajar en proyectos es que todos estemos comprometidos con el proyecto. Por más que tengamos que un doctorado en no sé lo que sea, si no hay gente que se comprometa en el proyecto es muy difícil. Manu, la gran característica que se ha comprometido mucho y ha empujado mucho el proyecto, así que te agradezco mucho, Manu, por tu aporte. Juanma es otro caso. Juanma, aunque parezca mentira, está ahora ¿a qué hora es allá en España? 8 menos 10. 8 menos 10 ahora local. Ya tenés que... Juanma está en Barcelona ahora. No sé si envidiarlo o no, pero está en Barcelona. Dice que tiene frío, pero lo mismo, a tantos kilómetros de distancia. Juanma es egresado, alumno y profesor de TICO, y ahora está haciendo un máster en España. Seguramente cuando vuelva va a ser el jefe mío. No, para nada, Ricardo. Falta muchísimo, no. Qué lindo. Entonces, bueno, lo mismo también está interesante porque le da una mirada bien europea, una mirada global, está haciendo su máster allá, así que ha colaborado mucho. Y Dani, que no está, acaba de entrar a un nuevo trabajo, pero también una gran colaboradora y especializada en metodologías de investigación. Así que, y los otros chicos que por distintas circunstancias, Cecilia, Hernán, que también está, ahora también está con unas cuestiones de trabajo, han todos sumado para que este proyecto siga adelante. Igual nos queda un año, así que nos veremos en las próximas jornadas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Ricardo. Queda una última pregunta que no sé si la quieren responder, ¿no? Que es, Sí, por supuesto. Viviana dice, ¿qué los llevó a elegir este caso como objeto de estudio? Lo cuento rápido, Richard, así ya Sí. lo acompaño en el cierre. Sí. Muy brevemente, nosotros iniciamos un taller ya hace un tiempo, que fue iniciativa de Seiret en su momento. Y bueno, en la dinámica que fuimos utilizando para, digamos, involucrarnos con la investigación en la universidad,
surgieron varias vertientes y bueno, en ese momento los integrantes de lo que fuimos hablando es, bueno, ¿cómo podemos llevar? Primero definimos obviamente todo el proceso de investigación hasta que logramos un caso de estudio que era que por lo menos tomaba y podía, digamos, llevar a cabo y dar respuesta a la problemática y a la hipótesis que obviamente, como se imaginarán, cuando era todavía el taller fue cambiando un poquito hasta que después la consolidamos para el PRI, porque teníamos muchas ideas, hasta que bueno, también después eso también es un aprendizaje. Así que bueno, surgió un poco de ahí, fue un poco azaroso por un lado y por otro lado una elección. Creo que también la investigación es un poco eso, y la vida es un poco eso también, así que bueno, no sé si doy respuesta brevemente, así ya lo cerramos. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, aportes, lo único que queda es cerrar y agradecerles tanto a los expositores como a los participantes. Les queremos recordar que las jornadas son hasta las 19 horas, por lo tanto, si quieren seguir sumando a otras mesas, lo pueden hacer. Y también la jornada queda grabada, así que la van a poder volver a ver por YouTube. Manuela, discúlpame, ahí la estoy viendo. ¿Puede ser que esté Daniela? ¿Está Daniela? Sí, me seguro. sumé, ¿qué tal? Me sumé hacia el final, no quería interrumpir a mis compañeros que muy bien explicitaron el trabajo que llevamos a cabo, y bueno, me alegro que haya servido y les haya gustado a todos. Bueno, Dani, la próxima les pones todo el caso vos. Dale, cómo no. Bueno, gracias. Muchas Gracias Muchas a gracias a todos y ustedes. todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Tardes.